Ya. Ya va, espera, ¿cómo que se llama la otra? No sé, yo no te voy a decir nada. Tienes que decir ponerla tú. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo me fui más por el gusto. ¿Qué prefieres? ¿Arriba o abajo? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Ani. Y bueno, amigos, el video de hoy, ya como lo viste en el título, se trata de cuánto nos conocemos. Este es un reto que ustedes mismos me recomendaron. Les hice una encuesta a través de la pestaña de comunidad en YouTube y les pregunté que qué video querían que hiciéramos juntos, cuál próximo video querían, y el que más se repitió en los comentarios fue este, así que se los traje. Y bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a hacer varias preguntas, ¿ok? En total son 12 preguntas que vamos a estar respondiendo ambos. Tanto lo que yo respondería y yo voy a decir la respuesta que ella diría. Igualmente ella va a anotar su respuesta y la que yo diría. Lo vamos a anotar en una hoja blanca con un marcador. Al mismo tiempo vamos a responder y luego se las mostramos a ustedes a ver quién coincide. O sea, si ella me conoce tanto y si yo la conozco tanto a ella. Va a ser súper divertido. Hay unas preguntas bastante buenas. No esperemos más y comencemos con este video. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu color favorito de lencería? En este caso, yo no voy a decir mi color favorito de lencería porque sería como algo estúpido. Entonces voy a decir cuál es el color favorito de lencería de ella. Y ella va a responder cuál es su color favorito de lencería. Y yo voy a ver si la pegué o no. Ok, 1, 2 y 3. Negro. Negro. Y yo anoté negro y blanco. O sea, negro para mí y blanco para ella. No, negro para los dos. ¿Negro para los dos? Sí. Bueno, perdí. Bueno, entonces vamos a anotar los puntos, pues. Tú llevas un punto. Un punto. Angie, un punto para Angie. Ok. Yo voy con la otra. Ok, pregunta tú la segunda. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, Ajá, película favorita, sí. Ok, vamos a ver. ¿cómo que pierdo yo? La primera que voy a poner es la mía. Ah, Ay, yo no sé si se escribe así. Creo que no vea. no estoy viendo, lo que pasa es que tuviste más chance de pensar, tú buscaste las respuestas, las preguntas. No he pensado, en realidad las puse, las anoté y ya está. Película favorita. Película favorita. No sé si es tu favorita, pero... Bueno, sí, es que en realidad tengo varias favoritas, o sea, me gustan muchas, pero bueno, vamos a ver, pues. ¿Y no puedo poner dos? Puedes poner dos, está bien. A Vamos ver. a ponerle dos, porque yo la verdad es que me gustan mucho varias, pues, pero vamos a ver si pega alguna de las dos. ¿Y tú anotaste la tuya? ¿Cómo está? Sí, anoté la mía y voy a anotar La tuya sí es un poquito difícil, porque tú eres un poquito difícil, ¿vale? A ti te gusta todo Espera. lo romántico y lo que haga llorar. ¡Ya! Ya va, espera, ¿cómo que se llama la otra? No sé, yo no te voy a decir nada. Tienes que decir ponerla tú. Es que se me olvida el nombre. No puedes decirlo, tienes que mostrar ahí después. Ajá. ¿Qué anotaste tú? Para Angie, Harry Potter. Y la otra, Vengadores y los de dinosaurios. Ok. Ambas la pegó de la mía. Y ok, Harry Potter y yo no pegué la de ella. A ver, ¿qué Yo puse pusiste? Jurassic Park, mi película favorita. Esa, esa es la que no me acordaba. Y la de ella puse Bajo el Sol de Toscana. Ah, esa también me gusta. Ah, pero verdad, Harry Potter. Verdad, es que ella es muy fanática de Harry Potter. Bueno, punto para Angie otra vez. Esta la ganó Angie también. Aunque yo también, bueno, no la pegué, verdad que no la pegué. Bueno, hubieses puesto dos, pero bueno, no lo la pegué. pensaste. Ok, vamos con la tercera. La tercera es, tu comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, yo tengo tantas, esto está difícil. Ay, ya sé. Bueno, yo puse eso, a ver. 1, ¿Comida favorita entonces? 2, 3. ¿Cuál pusiste tú? Angie, garbanzos. Garbanzo. Y yo, hamburguesa. Bueno, casi. Yo puse perros calientes, mi comida favorita. Y ¿Yo? la comida de ella puse comida árabe. Sí, me encanta, pero me encantan también los garbanzos. Bueno, aquí ninguna la pegó porque tú pusiste hamburguesa y era perro Bueno, caliente. está bien, no hay punto para nadie. Entonces, nadie tiene punto aquí. Nadie, cero. Ok, la cuarta pregunta. Artista favorito. Artista favorito. Ay, Bueno, voy a poner el mío. pero tú tienes un artista favorito. O sea, favorito es que me gusta el artista, pues. O sea, que me gusta el artista. Sí, puede ser, sí, tengo favorito. Sí. Sí. Ah, ya sé quién. ¿Y tu artista favorito? Ah, ya sé. Yo tengo aquí los míos. Mi respuesta. Que son muchos, seguro no vas a dar con él. Bueno, vamos a ver. Puede ser que sí, puede ser que no. No sé si lo escribí bien. 2, 3. Ajá. ¿Cuál tú?
Ella puso su artista favorito, Tom Hiddleston, Sí, que es el de hacer Loki, ¿no? el de Loki en Los Vengadores. Ok, es Me el encanta. que interpreta a Loki en Los Vengadores. Y el Gabo. mío, Robert Downey Jr. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo me fui Claro. más por el gusto. Eso no es un artista. Bueno, mi artista mega favorito artista. puse Gigi Hadid, la modelo Gigi Hadid. Ay, no preguntamos modelos que te gustan. Fue un artista, alguien, un actor. Entendí que era un actor, Bueno, ¿no? yo que me gusta. Bueno, Robert Downey Jr. sí me gusta, pues, pero yo me fui por otro lado. Y el de ella le puse Loki, ¿ves? Loki. No sabía cómo se llamaba, así que la pegué. La pegaste. Yo la pegué, así que gané yo aquí. Ok, Gabo, la voy a poner aquí. Gabo. bueno, está bien. Aunque ella también más o menos la pegó, pero no fue la que yo. Deberíamos de poner dos No. dos opciones. ¿Vengo yo con la pregunta? Sí. Ok, sería la quinta pregunta. ¿Qué prefieres, arriba o abajo? No, mentira, ese es otro video. Ese es otro video. Si este video llega a 10.000 likes, a 10.000, quizás hagamos otro como este, pero de unas preguntas más ahí, tú sabes. Ahí. Vamos a ver. Si le dan me gusta a este video y si llega a 10.000. Todo depende. Vamos a ver. La pregunta, la quinta es: ¿cuál es tu dulce favorito? Dulce favorito. Puse primero el de ella. No importa. Y el segundo, que es el mío. Es que tengo varios dulces favoritos también, pero... Pero todos corresponden con lo mismo. ¿Verdad? Fácil, muy fácil. Estoy segura Ok. que la pegué. Uno. Yo puse dos cosas. ¿Pero dos cosas tuyas o mías? Mías. Ah. Uno, dos, Dos. tres. Ella puso dulces árabes y gomitas. Ajá. Y Gabriel. mío, cualquier cosa con chocolate. Y yo le puse a ella Namura, que es un dulce árabe, así que la pegué por los dulces árabes. Y puse chocolate, que es mi dulce favorito, el chocolate. Ambos pegamos. Así que ambos ganamos aquí, así que punto para ambos. Siguiente. Ok. ¿Qué es lo que más odias de ella? Uy, o de él. Bueno, viceversa. Exacto, ¿qué es lo que más odias de ella y de él? Y O yo- sea, yo en caso tuyo y tú en el caso Pero mío. entonces yo no respondo algo que yo odie de mí. No, solamente De la otra lo que persona. odias de mí y yo lo que odio de ti. Ok. Tengo un gran defecto. Tienes que odiar eso. Ah, pero sí, ¿será? Sí, Claro. pues, Si tú tienes uno, tus. Listo. Uno, Uno, dos, dos, tres. ¿Qué puse? Que se come las uñas. ¿Es ese? Sí. Exacto, odio, es que se la pasa así todo el día. Porque cuando está viendo una película y la película así sea de los Looney Tunes, ella se pone nerviosa con la película y se come las uñas. Odio que se coma las uñas, lo odio, me estresa. Y bueno, yo soy terco, pues sí, soy terco. Así que punto para ambos. Ah, pero tenías que haber puesto, exacto, teníamos que haber puesto qué es lo que nosotros... Bueno, pero ese era mío. Este no sé si tú le ibas a pegar. Exacto. Bueno, a punto para ambos. Lo hicimos un poquito mal porque teníamos que haber puesto qué es lo que iba a responder la otra persona. Claro. Pero bueno, sí coincidimos, pues. ¿Prefieres el frío o el calor? Esa es la otra Facilísima. pregunta. La mía súper fácil también. Súper fácil. Punto para ambos. Angie frío. Exacto, Angie frío y yo... Gabo calor. Exacto, yo adoro el frío y Exacto. ella adora el calor. Exacto. Ay, lo puse al contrario. Al Pero contrario. es así, pues, o sea, ella ama el Pero calor. pues, Ella me ella encanta. puede dormir, o sea, ella es que puede dormir con el sol pegándole así o con un vaporón que suda durmiendo, ¿verdad? Y ella es feliz. Y yo no, yo odio dormir con calor. ¿Ustedes prefieren dormir con frío o dormir con calor? Porque que yo sepa, uno se Con puede frío no arropar. se puede dormir. Pero es que uno se puede arropar del frío, o sea, tú te arropas y te abrigas bien y no pasas Y frío. los dedos están dormidos. No, porque tú te metes todos tus deditos así y ya está. Te No. arropas y en cambio con el calor que hace. Por ejemplo, aquí en Europa es carísimo la luz. Entonces no puedes andar durmiendo todos los días con aire acondicionado. Además que la mayoría de los apartamentos que tú Ni alquilas calefacción. no tienen aire acondicionado. A menos que sean muy nuevos que vengan con aire Sí. acondicionado. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con el calor? O sea, no. O sea, pones un ventilador y ese ventilador lo que echa es aire caliente. Así que, ¿quién me apoya? ¿Qué prefieren ustedes? Déjalo en los comentarios. Calor. Así que aquí hay puntos para Angie y Para Gabo. ambos. ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Fácil también. Fácil. Uno, dos, tres. tres. Perros. 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 Ambos adoramos a los perritos y como saben tenemos un put carlino Está que aquí está durmiendo. justo aquí durmiendo. Lo que pasa es que la cámara está bien puesta y no la quiero ni mover, pero está aquí durmiendo Ojalá, al ojalá nuestro escuchen lado. sus ronquidos. Si de repente, exacto, si de repente escuchan, es él. Ahí ya se ahí movió. se paró. Ah. Bueno, ahí está. Igual quiero un gatito, pero Gabriel no me deja. Dice que el apartamento es muy pequeño. No, yo le digo, si metes al gato me salgo yo, porque no cabemos. Ya el perro de por sí duerme con nosotros, en realidad. Y no nos deja dormir. La siguiente pregunta es, ¿cuántos hijos quieres tener?
Yo le voy a poner hasta el sexo que quiero. Ay, está difícil. 1, 2 y 3. Angie dice de 0 a 1 niño. De 0 a un niño. O sea, no es que quiero medio niño, no. Y yo 2, niña y niño, exacto. Yo quiero 2 hijos, un niño y una niña. Y Angie quiere uno solo y de broma. Así que ambos la pegamos. Me estoy quedando sin nomás. ¿Cuántos faltan? Faltan pocas. Faltan solamente 2 preguntas. Ok. Ok, toma, di la siguiente. ¿Dónde fue la primera cita? Ajá. ¿Dice así? Sí. Pero esto es una pregunta como. Aquí no hay doble respuesta. Si te acuerdas o no. Es una pregunta de De ver si se acuerda memoria, o no. pero es que tú sabes que en eso yo estoy mal. La primera vez que salimos, sí, fue esa. Vamos a ver si te acuerdas de quién se acuerda tiene mejor memoria. Aunque eso quedó aclarado en el primer video que hicimos quién tenía mejor memoria. 1, 2. 2, 3. ¿Qué dijiste? Cine, centro comercial. Exacto, el cine, con Vilma, que es una prima de ella. Sí. Ok, la pegamos. Y esta es la última pregunta. La número ¿Cuánto? 12, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Pero del todo, de casado, de todo. Desde que estamos juntos. Sin contar fin de año, sin contar este fin de año, ¿cierto? En total, en general. Bueno, como las cuentas no son tan exactas, Exactas. entonces yo voy a poner así. ¿Quieren que ponga los días? No, ¿verdad? No. Exacto, entre 10 a 11 años llevamos Sí. juntos. Exacto, 10 tenemos años. más de una década conociéndonos. Más de una década. Bueno, exacto, conociéndonos, sí. Sí. Yo creo que yo gané, Y Gao. porque no hubo ni una que tú me ganaras. O era empate o ganaba yo. Sí, yo Y creo que saca Angie la ganó. cuenta. Vamos a sacar las cuentas, Estas Vamos. fueron las 12 preguntas. Vamos a ver. Yo tuve 9 y tú tuviste 8. Ay, ganó ella. Bueno, bien por ella. Bueno, esas fueron las 12 preguntas de cuánto nos conocemos. Creo que nos conocemos bastante bien. Yo creo que Pasamos la prueba. pasamos la prueba. Yo creo que de 12 preguntas ella pegó 9, yo 8. Solo no dejamos de... O sea, no tuvimos puntos en una. Yo creo que bastante bien lo hicimos, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Me gustó bastante, mucho. Era divertido, ¿verdad? Pero hacer otra parte con preguntas tal vez más difíciles. Sí, A ver. exacto. Si ustedes quieren, como les dije, que hagamos otro video igual, la segunda parte, pero con otras preguntas un poco más, a lo mejor diferentes, atrevidas, qué sé yo, vamos a ver. Ustedes solamente le tienen que dar un me gusta a este video, le dan un like. Y si llegamos a los 10.000 likes, que es bastante poco, no es tanto, así que podemos darle ahí esos 10.000 likes. Para la segunda parte, yo les hago una encuesta quizás por Instagram o por la comunidad de YouTube. Y ustedes me sugieren algunas preguntas y salen en el video, van a aparecer en el video sus preguntas. No se olviden de seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Pueden seguirla a ella también por su Instagram, que es Angeliana K, con G, Angeliana K. Se los voy a estar dejando también por acá. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre les digo. No se olviden de suscribirse a mi canal, activar todas las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo. Y más si ahora los estoy subiendo con ella. Súper pendientes, amigos, porque muy pronto vamos a viajar nosotros juntos. Vamos a estar recorriendo varios países y uno de ellos, que ya sí les puedo ir avisando cuál es, va a ser México. Vamos a estar en México nuevamente, pero esta vez voy a ir con ella. Ella está súper emocionada por ir, está súper ansiosa por conocer, porque yo le he hablado muchísimo sobre mi último viaje. Le dije que le iba a encantar y ella está súper ansiosa. Así que bueno, súper pendientes con ese viaje porque se viene muy pronto. Ya falta muy poco para emprender ese camino y esa aventura que vamos a estar viajando durante más de 2 meses. Así que va a estar súper divertido esos videos. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.